Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora, con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuevamente estamos aquí ante esta gran puerta que se nos ha aperturado para predicar la palabra del Señor Jesús. Cordial saludo a todos los que radio escuchas, a todos nuestros hermanos, amigos. Dios me les bendiga, Dios los guarde, que las bendiciones del Altísimo estén con cada uno de ustedes y también con esta emisora. Estaremos orando también por esta emisora. Eso me he comprometido con Don Otto Burkham para que Dios bendiga este espacio y también la emisora, ¿no? Para que ellos puedan seguir adelante abriendo estos lugares, estas ventanas, estas grandes puertas para seguir predicando la palabra del Señor. Bueno, vamos a escuchar los saludos de los hermanos, los compañeros de misión. Vamos a escuchar al hermano Jaime y luego la hermana Ipsel. Bien, pues, hermano Jaime. Amén. Dios les bendiga a todos los oyentes y hermanos que nos escuchan. Muy agradecido por estar aquí, delante primeramente del Señor, porque delante de Él andamos, gloria al Señor, y con el único propósito de participar con ustedes de este gran mensaje, la palabra del Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar siempre orando por todos, gloria al Señor, por las almas y por todos los que escuchan la palabra del Señor por este medio de comunicación tan importante. Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de esta emisora. Que el Señor les continúe bendiciendo y gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares con un mensaje de amor, de paz, de salvación y de vida eterna. Entonces les invito a que nos continúen escuchando, nos continúen sintonizando. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya también saludamos también cordialmente a nuestro técnico de sonido. Que Dios le bendiga y bueno, que Dios le prospere en grande manera. Y bueno, yo creo que tenemos una información, ¿no? Espero que nuestra hermana Isabel nos la dé en este mismo instante. Nos hemos comprometido también ya a tener un teléfono para el programa y para que ustedes, bueno, ella les dará lo que hay que hacer, cómo hacerlo. Bien, pues, hermana Isabel. Bueno, hemos habilitado una línea de WhatsApp para todas aquellas personas que tengan alguna duda, una inquietud, una pregunta, que nosotros con todo el gusto estaremos respondiendo a sus inquietudes. Y también para que nos digan pues cómo va el programa, cómo lo escuchan ustedes, para que nos notifiquen la audiencia de lo que ustedes escuchan. Amén. Entonces, le voy a dar el número de WhatsApp para que tengan muy en cuenta, solo mensaje de texto y mensaje de voz. El número es 300-320-9598. Repito una vez más, 300-320-9598, solo mensaje de texto y mensaje de voz. Con todo el gusto estaremos pendientes de ello. Que Dios les bendiga. Sí, estaremos, bueno, cuando lleguen los mensajes de voz, por supuesto, lo estaremos sacando al aire. Y también nosotros, como lo hemos dicho antes, vamos a sacar un viernes para contestar las preguntas, ¿no? Darle respuesta a ellas y para despejar cualquier inquietud.
Bueno, y también saludando a todos, la gente siempre se acostumbra a que los saludemos, bueno, los hermanos de Puerto Tejada y los amigos que nos escuchan, y también la gente de Santander de Quilichao, también de Pradera, Florida, también de Jamundí, de Cali, de Cerrito, de Yumbo, de Guacarí, y todas las veredas y corregimientos donde alcancen estas ondas hercianas, y que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones, porque aún los que predicamos también necesitamos el consuelo de la palabra del Señor. Vamos a escuchar una página musical y continuamos con nuestro programa Senda a la Senda Antigua. Hay dos caminos distintos, muy distintos, son tan diferentes, nada se parecen. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Hay dos caminos, elige cuál prefieres, el que va hacia Cristo o el que va a la muerte. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo, el final se acerca y Jesús muy pronto volverá. Solo hay dos caminos y existen dos puertas, yo elegí el angosto, dime tú. ¿Por cuál entrar? Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermosas canciones dedicadas al gran Señor Jesucristo. También, bueno, quiero enviarle también un saludo a los hermanos del exterior, ¿no? Los hermanos que están en Estados Unidos, Canadá,
España, Chile, Ecuador, toda esta zona latinoamericana y también pues toda la zona de Europa y también por supuesto mis grandes hermanos en Venezuela que yo sé que nos están escuchando, nos están siguiendo en todos los lugares del precioso Venezuela donde estuvimos por mucho tiempo, donde nos gozamos en el Señor Jesús. Así que cordial saludo, fuerte abrazo hermanos y Dios los siga bendiciendo y yo sé que Dios hará cosas grandes en ese lugar. Bueno, vamos a orar, amén, dándole las gracias a Dios por el programa y también presentando, bueno, al hermano Jaime, nuestro expositor en esta noche. Vamos a ver cuándo ya empiezan las damas, ellas ya nos dirán, ¿no? Cuándo van a empezar y para que también ellas tengan su lugar, su sitio. Bendito Padre Celestial, Señor en esta amado, hora, mi Señor bendito. Noche, oh Dios. Gracias le doy por la grande oportunidad nuevamente Gracias, que nos da. Señor, por la oportunidad de ser salvo, por la oportunidad de darle las gracias por el perdón de todos nuestros pecados, por la revelación de tu nombre, Dios, tu bendición para todos, por mostrarnos, Señor Jesús, el camino, por revelarnos su palabra, su nombre, Señor Jesús de Nazaret, que seas tú, Dios, por permitirnos, Señor Jesús, predicar tu palabra. Gracias por esta emisora Radio Palmira. Bendiga esta emisora, a todos los que trabajan en ella, Señor Jesús, y ahora nos traemos parte de este equipo. Gracias le doy, Señor Jesús, por su mano poderosa, su brazo extendido. Haz una obra grande en esta noche a través de tu palabra, como siempre usted la hizo, como la hizo una vez en nosotros. Hágala también en cualquier amigo que esté necesitado, o a cualquier hermano, Señor, que esté pasando una grande dificultad, que esta palabra pueda ser y es el alimento de su alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestro hermano Jaime con nosotros y Dios nos siga bendiciendo. Gloria sea a Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga a todos. Amén. Ayer estábamos tratando el hermano lo que es el arrepentimiento. Gloria al Señor. Amén. Y que el arrepentimiento pues viene por algo que nosotros hemos hecho, gloria al Señor. Y quisiera hablar sobre lo que nos divide, ¿no? Lo que nos separa de Dios. Y voy a tomar la palabra del Señor en Isaías 59:1 y 2, textos conocidos por los lectores de la palabra del Señor, y que dice así a la letra, dice: he aquí yo no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gloria al Señor. El pecado trae esas consecuencias de perder esa comunión con nuestro Dios. El hombre cuando pecó, inmediatamente perdió esa comunión y por eso es expulsado del huerto del Edén. Gloria al Señor. Muchas veces los hombres, y uno hablando y compartiendo esta palabra con muchos, siempre el hombre se quiere justificar. Casi siempre el hombre dice: no, yo no soy malo. Siempre estamos mirando el pecado en algo atroz, ¿no? Como violaciones, robo, matar, pecados que parece que son más, que se resaltan más, ¿no? Como más grotescos. Pero delante de Dios, pecado es todo lo que es desobedecer la palabra. Y en Romanos capítulos 3, versículo 22, 23 dice: por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando la palabra de Dios declara esto, Dios nos está diciendo de que no hay justo, ni aún uno en la tierra. Y Eclesiastés dice que no hay hombre que haga el bien en todo tiempo y nunca peque. Así es. Entonces, todos nosotros heredamos por la naturaleza de Adán, el primer Adán, el pecar. Y el pecado mora en nuestro cuerpo mortal. Pablo, en el capítulo 7, encontraba esa ley que se rebelaba contra los designios del Espíritu, gloria al Señor. El Señor dijo, a la verdad, orad siempre, porque a la verdad que el Espíritu está presto, pero la carne es débil, gloria al Señor. Entonces Pablo en el capítulo 7 y versículo 7, habla de esa ley, gloria al Señor, y dice que él vivía en un tiempo mientras no había ley, pero venida la ley, ese mandamiento que es para vida, produjo en él la muerte, porque si la ley no dijera no codiciará, pues él no codiciaba, porque donde no hay ley no se imputa de pecado, y eso lo estaba tratando el hermano ayer, gloria al Señor. Pero viniendo el conocimiento de esa ley y no obedecerla, pues trae el pecado. Y las consecuencias del pecado es la muerte y la separación de Dios, de esa comunión que tiene o tenía el hombre con Dios. Entonces, el pecado hace que el hombre se constituya ¿qué? En un enemigo de Dios. Queda expuesto y muerte. Inmediatamente peca, murió espiritualmente, gloria al Señor. Es ahí donde queremos llegar, porque los hombres queremos justificarnos y delante de nuestros propios ojos, pues somos buenos. Y siempre nos presentamos como ejemplo para no arrepentirnos. Pero el hombre es culpable, gloria al Señor. La Biblia dice en el capítulo 2 de Romanos, porque es un libro que habla mucho de la justicia de Dios y del pecado del hombre. Así es. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo, gloria al Señor. Hay hombres que dicen, bueno, yo no robo, pero mientes. Yo no robo, pero dices malas palabras. Yo no mato, pero estoy deseando la muerte de otro. Entonces dice que el que no ama a su hermano, ¿qué es? Es homicida. Entonces mire, la palabra nos lleva a presentarnos delante de Dios como somos. El Salmo 132 dice la palabra, 143, dice, Señor, si tú mirares a nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse delante de tu presencia? ¿Por qué? Porque todos pecamos delante de Dios. Y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, perdimos el cielo, perdimos la salvación. El hombre, mientras estaba en el huerto y no había pecado, gozaba de vida, tenía vida eterna. Y si Adán no hubiera pecado, Adán sería el gobernante de esta tierra. Aleluya. Bueno. Y tendría todos los años que se puede imaginar, y nosotros no moriríamos tampoco. Viviríamos prácticamente eternamente, pero cuando pecamos, morimos. Ahora, Dios justificó al hombre haciendo un sacrificio. Hay gente que no quiere creer en esta palabra y piensa que haciendo o creyendo en sus propios argumentos, en sus propios pensamientos, en lo que él tiene por su credo, con eso se va a justificar delante de Dios. Pero ningún hombre, óigalo bien, podrá justificarse por sus obras buenas. Dice, mire, la ley habla de que el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas.
pero la ley es espiritual y nosotros somos carnales, vendidos al pecado, gloria al Señor. Y volviendo a retomar el capítulo 7, mire lo que dice el apóstol Pablo, para que no nos engañemos a nosotros mismos, porque eso también lo dice la Escritura. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, gloria al Señor. Entonces mire lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo quiero, lo que yo quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que el hombre, para poder, oiga bien, ser libre de esa ley de pecado, esa ley que tiene en su cuerpo, y ese pecado que mora en él, solo hay una salida. Y es la reconciliación con Dios. ¿A través de qué? De esta palabra, el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, el Evangelio que revela la justicia de Dios, que es por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Gloria al Señor. O sea que Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de qué? De este cuerpo de muerte. Mas doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. Pero, oiga bien, viene una declaración mayor, gloria al Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Por eso es importante escuchar la palabra, leer la palabra y creer la palabra, gloria al Señor. Porque cuando yo miro la palabra me lleva ¿a qué? A convencerme del pecado que no quiero reconocer. Ese pecado que me ha causado la muerte y que me separa de la presencia de Dios. Entonces Pablo declara de que el único que puede liberarnos a nosotros de la ley del pecado es llegar a los pies del Señor, reconocer que soy pecador y por ende Dios en su misericordia me lava, oiga, y me transforma a través de su Espíritu y de la palabra, gloria al Señor. Pablo dice en 1 Corintios, dice Corintios capítulo 6, hay una lista allí, gloria al Señor, pero declara la obra que Dios hace cuando uno reconoce su pecado y sabe que ha pecado contra Dios, gloria al Señor. Él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredáis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora viene una declaración que es lo que Dios ha hecho y hace en el hombre que reconoce su pecado y viene a aceptarlo a él como su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Dice así, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor.
El Espíritu de Dios santifica. Hay doctrinas que hoy en día están diciendo que el Espíritu Santo no es necesario. La llenura del Espíritu Santo es necesaria porque es el Espíritu Santo el que viene a renovar el espíritu del hombre. Ese espíritu que se contaminó por el pecado, gloria al Señor. El pecado permea el espíritu del hombre y le trae la muerte, gloria al Señor. Entonces el espíritu de vida en Cristo Jesús, que Él ha derramado y ha prometido derramar sobre toda carne, es el que viene a transformar el espíritu del hombre, y es a través del Espíritu de Dios que el hombre puede someter esta carne, este cuerpo en el cual mora el pecado, para poderlo llevar cautivo a la ley de vida, a la ley espiritual, a obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor no es carga en los que han sido renovados, en los que han nacido de nuevo, gloria al Señor. Podemos hacer la palabra, pero cuando hemos sido transformados a través del Evangelio, gloria al Señor. Por eso la gente inmediatamente sabe cuando una persona ha cambiado, ha sido transformada. La gran mayoría. Mire, yo nunca le había dicho a nadie que había dejado el trago, y tenía unos compañeros, y una vez me metieron en una panadería que era discoteca y yo quería salirme de allí. Y ellos pues pidieron alcohol, pues bebidas alcohólicas, y me querían participar, y yo les dije no. Y me decían no. Y llegó el compañero, el amigo mío, me dijo, es que te volviste evangélico. Y dije, sí. ¿Por qué? Porque él veía el cambio. Yo ya no bebía. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, transformar al hombre, liberarlo de esa ley de pecado que mora aquí, en el cuerpo humano. Pablo en el capítulo 8 se ocupa de eso también, diciendo, y si vosotros hacéis morir lo terrenal en vosotros por el Espíritu de Cristo que mora en vosotros, tenéis vida, gloria al Señor. Y ese Espíritu va a levantar nuestros cuerpos mortales si morimos. Porque el que resucitó a Jesús de entre los muertos, si el Espíritu de aquel que levantó ese cuerpo de entre los muertos mora en nosotros, también nos levantará a nosotros, nos transformará a nosotros, gloria al Señor. Esa es la declaración, o sea que todos los hombres pecamos, pero es necesario reconocer a Jesucristo, gloria al Señor, llegar a los pies del Señor, porque de otra manera no vas a alcanzar esa renovación. Y si no alcanzamos esa nueva creación, ¿qué nos espera? Pues la condenación eterna. La Biblia dice en Romanos también, capítulo 5, dice, el que es de Cristo, o el que es de Cristo, nueva criatura es en él, gloria al Señor. O sea, la única manera de alcanzar una transformación, un cambio, es a través de la palabra. Y la palabra te va a convencer y nos convence de que hemos pecado. Ahora, el pecado que mora en nosotros, la única manera es a través del Espíritu de Dios. Por eso Dios dio y capacitó al hombre y capacita al hombre, llenándolo de su poder para que pueda, oiga bien, poder reprimir sus pasiones, sus deseos carnales, a través del Espíritu y el conocimiento de la palabra, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace división entre Dios y el hombre? El pecado. ¿A dónde está el pecado? En el mismo hombre. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué lo activa? Lo activan muchas cosas, exteriores e interiores. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, dice, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y cada uno es atraído, arrastrado por esos deseos. Y cuando el hombre es vencido por esos deseos, ¿qué pare? Pues el pecado. Si un hombre ve una mujer, por ejemplo, a David le pasó. Dice que David estaba en la terraza, ¿no? En el tiempo de salir a la guerra, él no fue a la guerra, sino que se paseaba en la terraza de su palacio.
y vio una mujer muy hermosa, Betsabé. Dice que preguntó y indagó por ella y vino a hacer tropiezo. ¿Qué fue? La vio hermosa, la codició y luego ese deseo de su carne, ¿qué parió? Pues el adulterio. ¿Y ese adulterio qué trajo? Que David tuvo sus consecuencias a través de ese pecado. Vino una reprensión de Dios. Ahora, hay un salmo, el Salmo 51, cuando David, el profeta Natán, viene y le redarguye, porque una de las cosas que hace el pecado es que lo ciega a uno. No lo deja reconocer que ha pecado. Le pone una venda en los ojos. Y la gran mayoría de las personas tienen eso. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El pecado ciega a la persona. Algunos le dijeron cuando él sanó un ciego, y él les dijo que era la luz. Entonces nosotros también somos ciegos. Le dije, si no tuvieras, oiga, si no fueras ciegos, si fueras ciegos no tendrías pecado. Pero ahora por cuanto veis, tenéis pecado. ¿Por qué? Porque ven, teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Ahora, el ciego no va a desear muchas cosas. Podrá pecar a través de lo que oye, podrá pecar a través de lo que habla, pero por vista no va a pecar, porque él está ajeno a las cosas exteriores del mundo. Pero, como hemos dicho y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Uno ve personas que les falta la vista, pero pecan. Uno, ¿qué va a pensar que una persona que es ciega va a codiciar cosas? Pero las codician. Uno, ¿qué va a pensar que una persona que no ve va a mentir? Pero miente. Y la mentira es un gran pecado. Si hay un pecado grande, que la gente no lo ve grande, es la mentira. ¿Sabe por qué? Porque el mayor mentiroso se llama Satanás. El diablo es mentiroso desde el principio, dice, y es padre de mentira. Oiga, padre de mentira. O sea que si yo soy un mentiroso, soy hijo del padre de mentira. Ahora nosotros hemos recibido la luz, que viene a declararnos quiénes somos. El capítulo 3 de Juan, ¿qué dice? Todo aquel que hace pecado y practica pecado no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean redargüidas por la luz. O sea, el que peca siempre quiere estar en esa ignorancia. Pero la Biblia me dice que esa ignorancia no es tan ignorancia acerca del pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice, estos ignoran voluntariamente. Oiga, ignoran voluntariamente. El hombre sabe que es pecado, pero hay que recordárselo a través de la palabra. Hay muchos que no quieren que se les comparta el evangelio porque saben en su interior que el pecado, oiga, que la Biblia desnuda, oiga, su condición de pecador. Entonces, cuando uno ve la Biblia, las personas le huyen a la palabra. Yo tengo mi religión, en mi religión yo puedo beber, en mi religión yo puedo hacer muchas cosas, pero en el evangelio no, porque el evangelio no es una religión. El evangelio, oiga, es la palabra viva de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y esta palabra es gloriosa, es tan poderosa que nos salva, gloria al Señor. La predicación del evangelio, el aceptar este evangelio, nos salva, gloria al Señor. Si retenemos las instrucciones tal como nos las están dando, gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios desnuda, ¿qué? El pecado. Y por eso los invitamos a ustedes a que lean la palabra, a que escuchen la palabra, porque la palabra nos convence de pecado, gloria al Señor. Es la palabra. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús convenció a las personas de pecado a través de la palabra. E inclusive, Él le dijo a los fariseos, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Que por dentro, ¿qué? Por fuera, ¿qué? ¿Estáis qué? Con vestiduras blancas,
pero por dentro ¿qué? Son sepulcros llenos de inmundicia. El hombre, óigalo bien, carga una cantidad de cosas dentro de su corazón que solamente puede ser libre cuando viene a los pies del Señor, cuando deja que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios toque su vida. De otra manera va a seguir en su misma condición, en su mismo estado. Por eso los hombres vemos tantas cosas hoy en día. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos aceptar esta palabra, porque no queremos venir a los pies del Señor. Si el hombre tuviera un mínimo de conocimiento y del temor que enseña, oiga bien, el conocimiento de la palabra, no veríamos y oiríamos tantas cosas que suceden en este mundo. Padres matando a sus hijos, hijos matando a sus padres. ¿Y eso qué hace? Pues nos aleja de la presencia de Dios. Y eso además trae una cantidad de consecuencias, inclusive sobre la misma naturaleza, ¿o no? Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Vino la maldición sobre la tierra. La tierra producía de por sí. El hombre no tenía que producir mucho, no tenía que trabajarla mucho. Ella producía por sí sola, tenía la bendición de Dios. Pero cuando Adán pecó, vino la maldición y alcanzó también la naturaleza. La naturaleza fue afectada por el pecado de Adán. Por eso la Biblia dice que la creación misma, ¿no?, gime con gemidos indecibles, esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando sean manifestados los hijos de Dios, la naturaleza misma será liberada a la libertad de los hijos de Dios. Entonces, el Evangelio es importante, el conocimiento de la palabra es importante porque ella nos revela todo el pensamiento de Dios y lo que Dios piensa acerca de nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para que reconciliarnos con Él, para acercarnos a Él, gloria al Señor. La Biblia, por ejemplo, dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos muestra el camino, nos muestra que hemos pecado, pero nos muestra también la salida y cómo alcanzar esa reconciliación. ¿A través de qué? Del sacrificio que Él hizo, a través de la sangre que Él derramó. El hermano tocaba y decía, sí, la sangre, si hemos alguno pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con Dios. Y la sangre de Jesucristo, y si alguno confiesa sus pecados y se aparta, la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Pero es a través, oiga bien, de la palabra que alcanzamos el conocimiento, oiga bien, de cómo estamos con Dios. Mientras nosotros no atendamos a esta palabra, no vamos a entender en qué fallamos para con Dios. Hay gente que peca porque ignora, pero mire que hay una cuestión, dice, pero si pecó y no se dio cuenta, no, también hay palabra para eso y es terrible. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 2? Mire lo que dice la palabra de Dios en capítulo 2 de Romanos. Para la gente también que ignora, porque para Dios todos estamos expuestos, no hay excusa, dice, eres inexcusable. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Voy a leer desde el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo humano, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque aquí viene, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, o sea, de la palabra, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea que delante de Dios yo puedo saber mucho la palabra,
Es más, yo puedo predicar la palabra. Es más, yo puedo hacer milagros. Porque la palabra, el conocimiento de la palabra nos da. Yo puedo decirle a los montes que traspasen y se pueden traspasar. Pero si no soy hacedor de la palabra, porque el hacer la palabra es hacer la voluntad de Dios. Y si yo no hago la voluntad de Dios, me va a pasar lo que dice en Mateo. En aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, malditos al juego eterno. ¿Por qué? Porque no son los oidores o los que leen o los que tienen algo de conocimiento de la palabra los que justificados, sino los hacedores. ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros queremos compartir esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que hoy en día no le predican a la gente sobre el pecado. No le predican que el hombre tiene que ser santo, que el hombre tiene que apartarse del mal, que el hombre tiene que estar dispuesto a hacer el bien en todo tiempo, sino simplemente aporten. Piensan que dando se van a salvar. Mire, yo conozco cantidad de personas que asisten a lugares. Por ejemplo, en cierta ocasión el vecino de seguida, yo me fui a cierto lugar y había una campaña y me entregué al Señor. ¿Verdad? Qué bueno, le dije yo. Me parece que eso es lo que deben hacer todos los hombres. Todos los hombres tenemos que aceptar esta palabra para alcanzar y que vengan tiempos del refrigerio de la presencia de Dios. Y me dijo: ¿y qué te dijeron? No, que yo iba a ser un instrumento grande en las manos de Dios y que Dios me iba a usar poderosamente. ¿Y qué más te dijeron? No, que siguiera asistiendo. ¿Sabe qué hacía él? Pues iba al lugar de este y seguía tomando, seguía bebiendo. Y en cierta ocasión le requerí, le digo: bueno, ¿cómo es eso? No, es que allá uno se puede tomar 2, 3 cervecitas y no pasa nada. Lo importante no es embriagarse. ¿Será que una persona empieza a beber un traguito y no termina borracho en la euforia con los amigos? Termina borracho. Y ya dijimos que los injustos no entran al reino de los cielos. Entonces, la palabra viene para eso, para mostrar el pecado. Ahora, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Jesucristo por lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Vino a dar su vida por nosotros. Y fuimos rescatados, dice el apóstol, de nuestra vana manera de vivir a través de la palabra. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y le permitimos transformar nuestras vidas. Ese hombre de pleito, ese hombre de pelea, ese hombre iracundo, ese hombre maldiciente, ese hombre que profería palabras malas, ese hombre quedó atrás, fue sepultado el día que se hizo bautizar en el glorioso nombre de Jesucristo, porque somos plantados con Él, y eso es parte de la salvación, porque es a través de ese acto, óigalo bien, que uno puede alcanzar una reconciliación con el Señor. Por eso el Señor les comisionó a los apóstoles, eso lo ven en las películas y todo eso, dice que les comisionó, dice, finalmente apareció a ellos, estando ellos juntos, los 11, y estando todos reunidos, y les comisionó y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Este será salvo. Pero eso conlleva ¿a qué? A que el hombre que se convierte, que se arrepiente, que acepta que es un pecador, pues necesariamente tiene que morir, porque la ley que dice: el que violare la ley de Moisés en boca de 2 o 3 testigos, que tiene que morir irreprensiblemente. Ahora, cuando uno sabe que está muerto en delitos y pecados, ¿qué tiene que ir? Pues hay una salida, plantado con Él en las aguas del bautismo. En cierta manera morimos con Cristo en las aguas del bautismo. Ese viejo hombre que pecaba, ese hombre que adulteraba, que fornicaba, que mentía, que robaba, pues queda sepultado allí para salir en una nueva creación, una nueva vida,
una vida hecha a la imagen de Dios, transformado totalmente por la palabra del Señor. Porque eso dice el apóstol Pablo, Pedro, dice que Él de su voluntad nos hizo renacer de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra, por esta palabra, por el conocimiento de esta palabra, nos hizo renacer de nuevo. Gloria al Señor. Entonces, es bueno conocer la palabra. Es bueno que usted entienda, como hemos aceptado nosotros, que éramos pecadores y que nuestro destino, si seguíamos así, ¿cuál era? El infierno, la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Pero ahora, por la misericordia de Dios, damos gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él vino, participó de lo mismo de carne y sangre para destruir al pecado. Porque Él llevó ¿qué? Todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Solo a través de ese sacrificio el hombre alcanza expiación para su vida. Él es el Cordero, bien, eso dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y cuando lo conocimos, llegó el fin del pecado para nosotros. El hermano trataba eso, ¿no? Que cuando todos los hombres que llegaron a Él no fueron avergonzados, fueron iluminados. Y esa lumbre de la vida de Dios, de ese conocimiento que trajo el Señor, trajo a nosotros esta revelación de esta palabra y esa paz. Porque antes no teníamos paz, antes no teníamos gozo. ¿Sabe que escuchaba un programa que pasaban en una de las, un hombre haciendo sobre lo que era la cuestión de la adicción a las drogas? Y científicamente, él pasaba que hay una sustancia, que es la endopamina, que es la sustancia del placer, y que cuando falta esa sustancia, el hombre la produce, pero cuando le falta, no la segrega al cerebro, el hombre comienza a sentir una cantidad de cosas que le faltan. Entonces hicieron un estudio y comenzaron a mirar personas que poco alcohol, no eran dados al alcohol, no eran dados a la promiscuidad sexual, no eran dados a la droga. Entonces comenzaban a mirar a esas personas, a hacer estudios, y miraron que esas personas en su cerebro segregaban suficiente endopamina. ¿Sabe qué ha hecho el Señor? Danos un cerebro sano, danos una vida sana. La Biblia dice que en Cristo estamos ¿qué? Completos, gloria al Señor. Amén. Nosotros no necesitamos las cosas del mundo, porque estamos llenos. Hemos sido revestidos. Y el mayor gozo que nosotros podemos tener es sentir que somos salvos. Hay gente que se aterra y dice, ¿cómo así? Es que ustedes son los únicos. Eso es algo, en la salvación, un estado que se siente. Usted siente, oiga bien, su conciencia le da testimonio, el Espíritu da testimonio a nuestra mente, a nuestra conciencia, de que somos justificados. ¿Por qué? Porque ya no andamos en pecado, ya no queremos pecar, porque hemos sido liberados del pecado por el Espíritu de Dios y por el conocimiento de esta palabra. Ese pecado que moraba en nosotros y que puede estar morando, pero Dios lo ha suprimido a través de la nueva creación, gloria al Señor. Por eso es lo que hace Dios, cambiar nuestras mentes, transformar nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra. Pero que somos pecadores, todos somos pecadores. Dígame uno que no peque. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Hacemos a Dios mentiroso, dice el apóstol Juan. Y la verdad no está en nosotros. Pero tenemos la salida, reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de eso, para no volver a hacerlo, pero quedamos muertos por ese pecado que cometimos. Ahora, Él nos da vida a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. O sea que Dios es bueno, es grande y nos da vida eterna. Gloria al Señor. Gloria sea a Dios. Entonces, amigo,
quiero invitarlo a que usted reflexione, a que mire, gloria al Señor, cómo está su vida. No porque lo digamos nosotros, sino a través de la palabra. Lea la palabra. Ella es el espejo del alma. Ella es la que nos dice cómo estamos frente a nuestro Dios. Cuando yo empecé a leer la palabra, a mí no me podían predicar porque yo era medio ateongo. Ateongo digo porque uno a veces la piensa, uno dice niega a Dios y no cree en Dios, pero cuando la ve cerquita, ve la muerte allí, como decía un amigo, cuando uno ve que la fría lo quiere arropar, uno como que piensa ya en el más allá y piensa, uy, ¿qué va a pasar? Porque para muchos es una incógnita. Nosotros sabemos que unos van a recibir resurrección para vida eterna, pero otros para condenación eterna. Entonces la invitación es el que usted lea la palabra. Usted puede. Yo empecé leyendo la palabra. Y cuando yo empecé la palabra, mira, por la gracia de Dios, Dios quiso revelarme la palabra. Yo comencé a leerla, a devorarla. Y comenzó la palabra a decirme, usted ha violado esto. Y yo decía, Dios mío, si esto es verdad, yo no tengo perdón de Dios. Pero leyendo la palabra, Dios me dijo, sí, mijo, yo fui la propiciación por sus pecados, para que usted goce de vida eterna. Y Dios me dio salvación, me dio paz y me dio todo lo que soy, gloria al Señor. Yo por eso vivo agradecido con el Señor. Y puedo decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Mi amigo, si usted es un pecador, tiene también un Salvador que es grande y se llama Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Pero vamos a identificar la emisora y continuamos con nuestro programa. Ya llegamos al final de nuestro programa. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes y quedan invitados para el día de mañana con la ayuda de Dios. Aquí los estaremos esperando. Y no olvide el canal, el nuevo teléfono que hemos habilitado para cada uno de ustedes, 300-320-9598. 300-320-9598 para que envíen mensajes por WhatsApp y mensaje de voz. Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche para todos. Caracol Radio Palmira, más compañía. Actualiza tus datos con Aqua Occidente y gana una de las 2 motos de